Lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Continuamos con la unidad número 5, semana 4. Vamos con la anticipación. Actividad 1 en pares. Leemos la siguiente información. Vacuna del COVID-19. Porque hay que seguir usando la mascarilla después de recibirla. Ah, La vacuna salva millones de vidas cada año y funciona entrenando y preparando la defensa natural del cuerpo, el sistema inmunológico para reconocer y combatir los virus y bacterias a los que atacan. Si el cuerpo se expone posteriormente a esos gérmenes que causan enfermedades, entonces está inmediatamente listo para destruirlo y prevenir enfermedades. En medio de la pandemia actual, las vacunas son vitales no solo para salvar vidas, sino también para prevenir los efectos a largo plazo del COVID-19, que apenas los científicos comienzan a comprender, mientras avanzan las campañas de vacunación para los trabajadores de salud y los grupos de alto riesgo. Alrededor del mundo, las medidas de salud, como utilizar mascarillas, mantener el distanciamiento físico, evitar multitudes y continúan siendo la herramienta para disminuir los contagios. Pero, ¿y qué pasa con las personas que ya han sido vacunadas? ¿Ya pueden volver a su vida normalmente? Esto es lo que dicen los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Después de ser vacunado, puedo contraer COVID-19 y también puedo infectar a otros. Los ensayos clínicos demostraron que la vacuna protege a las personas contra el desarrollo de la enfermedad del COVID-19, que pueden ser leve, moderada o grave. Entonces, esta es una parte realmente importante, nuestra comprensión sobre lo que hacen estas vacunas. Solo protegen contra enfermedades o también protegen contra la infección y la transmisión a otra persona, incluso si tiene ningún síntoma, explica O'Brien, Noticias ONU. Va. Resolvemos y luego compartimos con la clase. Dice la primera pregunta. En el texto, ¿cuál es el argumento principal del primer párrafo? Sería, las vacunas salvan vidas ya que preparan la defensa natural del cuerpo. ¿Cuál es el argumento para evidenciar que las vacunas son necesarias en una pandemia? Las vacunas son vitales no solo para salvar vidas, sino también para prevenir los efectos a largo plazo de muchas enfermedades, entre ellas el COVID-19. Según el texto, ¿cuáles son las razones por las que las personas deberían seguir manteniendo medidas de seguridad aunque hayan sido vacunadas? Para disminuir los contagios, para disminuir el riesgo de contagio ya que pueden ser portador. Bueno, continuamos. Hoy vamos con construcción. Producto es un texto argumentativo. Actividad 2. Leemos y dialogamos sobre lo siguiente. Los textos argumentativos son aquellos en los que se expresan opiniones informadas sobre una idea basándose en hechos o argumentos de personas expertas en el tema o en el contenido que se aborda. La función comunicativa de la argumentación es la de influenciar, convencer o persuadir al lector o a lectora sobre la determinada idea, con el fin de conseguir su atención o cambiar sus ideas. La argumentación puede ser encontrada en diversos tipos de texto, por ejemplo, en la publicidad, en artículos de opinión, en críticas culturales o literarias, en cartas, entre otros textos. Argumentos de autoridad. Los argumentos de autoridad son los que utilizan la opinión de una persona considerada experta en el tema que se está exponiendo. Los argumentos de autoridad deben poseer ciertos criterios. Las fuentes deben ser citadas textualmente o parafraseadas debido a que brindan información confiable. ¿Va? O sea que tenemos que buscar un documento que sea de autoridad, ¿va? Para influenciar más que nuestros argumentos tienen más poder de ser más asertivos. ¿Va? Las fuentes deben ser comparadas con otras igual de calidad para verificar la información. Las fuentes o personas expertas a las que se acuden o citan deben estar debidamente informadas sobre la temática y deben verificarse con otras fuentes de autoridad de manera que se corroboren. Ejemplos de argumentos de autoridad. El psicólogo Stefan Kote
profesor de la Escuela de Negocios de Rodman, ha estudiado en distintas investigaciones cómo los empleados utilizan su inteligencia emocional para convencer a los demás. Conseguir que tu interlocutor esté en un estado emocional similar al tuyo hace que también esté más abierto a escuchar tus argumentos. Explica. Este es un argumento de autoridad. Va. Desarrollemos lo siguiente en nuestro cuaderno. ¿En qué situación de la vida cotidiana argumentamos y cuál es el propósito del comentario de autoridad? La respuesta que podemos dar dice, ¿en qué situación de la vida cotidiana argumentamos cuando necesitamos de influenciar, convencer o persuadir al lector o público sobre determinadas ideas con el fin de conseguir su atención o cambiar sus ideas? Por ejemplo, en la publicidad, en artículos de opinión, en críticas culturales o literarias, en cartas, en discursos, diálogos, debate, entre otros. ¿Cuál es que esta pregunta la vamos a hacer en nuestro cuaderno diario? ¿Cuál es el propósito del comentario de autoridad? Reforzar su planteamiento o justificarlo a través del conocimiento y experiencia de un especialista. Continuamos. Ahora vamos con actividad 3. Emparelemos la información. Estructura del texto argumentativo. Tesis. La idea que defiende consiste en expresar lo que se quiere evidenciar. La tesis es la idea a favor o en contra sobre un tema. Argumentos, desarrollo. Serie de, serie de razones o pruebas que da la autora o el autor para explicar, defender o estar a favor o en contra de algo. Con la argumentación se busca persuadir sobre ciertas ideas o planteamientos. Conclusión. Es un planteamiento breve que se sitúa al final del texto y que expresa las ideas y los argumentos desarrollados. Anteriormente, se reitera la tesis o el uso de diferentes palabras. Bueno, dice, leamos la siguiente noticia e identificamos su estructura argumentativa. Leámosla. COVID-19. La OMS afirma que las vacunas funcionan contra todas las variantes del virus. La Organización Mundial de la Salud, OMS, señaló que este jueves que las vacunas contra el COVID-19 que han sido aprobadas y están en uso de las campañas de vacunación también funcionan contra todas las variantes del virus, el Omicron y todo eso. Todas las variantes del virus que produce el COVID-19 que han surgido hasta ahora responden a las vacunas aprobadas y que están disponibles, dijo Han Henry Klug, director regional de la OMS para Europa, durante una prueba de prensa. Una rueda de prensa, rueda de prensa. Las principales vacunas que se están utilizando al momento en Europa son producidas por la Moderna, la Pfizer, AstraZeneca, la Johnson y Johnson. Esta declaración surge en medio de la campaña que adelanta Europa para inmunizar a su población y el surgimiento de la llamada variante India del virus, que ha causado una gran preocupación en varios países. Todavía estamos aprendiendo sobre la nueva variante, pero puede extenderse rápidamente, dijo el representante del organismo. Ante esto vamos a dialogamos en la clase. ¿Cuáles son los argumentos de autoridad que visualizamos en el texto y cuál es su estructura? Vamos a poner los nombres y nos quedaría así. Donde dice OMS es el argumento de autoridad. Cuál es que sea la máxima autoridad de salud a nivel mundial. Todo esto, donde dice Organización Mundial, donde dice variante del virus, es la tesis. El argumento de autoridad sería que lo dijo Han Henry, director de la OMS. También serían argumentos de autoridad. Esto sería el desarrollo. Y terminamos con la conclusión. Si nos quedaría. Continuamos. Ahora vamos con actividad 4. En par. Leemos el siguiente texto argumentativo. Las imágenes de la NASA sobre un México seco elevan las preocupaciones por la sequía. El 87% del territorio sufre sequía en diferentes entidades, mientras que las presas se encuentran a niveles excepcionalmente bajos.
por Micaela Varela, México. 7 de mayo de 2021 a las 7:13. C- mm, bueno, CST va. México se acerca peligrosamente a los niveles de sequía más bajos registrados en los últimos 20 años. Un 87,56% del territorio sufre sequía en diferentes intensidades y un 54% de agoniza por la falta de lluvia. La NASA ha publicado este viernes unas imágenes satelitales del territorio que forma, se torna marrón con el paso del tiempo ante la escasez de precipitaciones y la transformación del suelo. Grandes presas en todo México se encuentran en niveles excepcionalmente bajos, lo que agota los recursos hídricos para beber, cultivar y regar, ha señalado el organismo. En una imagen se muestra la presa Villa Victoria, que forma parte del sistema Cutzamala, que abastece a gran parte de la Ciudad de México y el Estado de México. En una fotografía se aprecia considerablemente el nivel que ha disminuido durante el último año. Actualmente la empresa se encuentra a un 29% de su capacidad total, cuando en el mismo día del año ha pasado estaba a un 58%. La jefa de gobierno de la Ciudad de México ha indicado que la capital se encuentra en un momento de casi emergencia por, lo peor, por la peor sequía de los últimos 30 años, lo que ha acentuado la cantidad de incendios forestales y el territorio forestal perdido a causa de las llamas. Completamos el cuadro. Vamos a ver la tesis el planteamiento del texto y el argumento. Ahí va. Llenamos. Nos queda así. Va. Tesis planteada en el texto: México se acerca peligrosamente a los niveles de sequía más altos registrados en los últimos 20 años. Grandes presas en todo México se encuentran en niveles excepcionalmente bajos, lo que agota los recursos hídricos para beber, cultivar y regar, ha señalado el organismo NASA. ¿Será válido contraargumentar que no existe sequía en México? Explicamos no, debido a que el texto utiliza un argumento de la NASA y explica que son fotografías satelitales las que han tomado esa en su fundamentación. Va. Así que no podemos decirle no, va. No, son mentirosos. No, por allá nos van a mandar. Continuamos. Va. Vamos con la cohesión textual. Actividad 5. Leemos la información. La cohesión textual. La cohesión textual establece relaciones de conexión entre los diferentes elementos de un texto y tiene el objetivo de organizar la información para encadenar una idea con otra. Es decir, la cohesión consiste en los diferentes mecanismos que se utilizan en la construcción de un texto para establecer relaciones sintácticas y semánticas entre enunciados y párrafos. La cohesión textual posee elementos lingüísticos llamados marcadores del discurso y se utiliza para relacionar semánticamente la parte de un texto. Tienen una función textual que depende del uso que tenga el contexto del texto que se produce, de la intención comunicativa y de la tipología textual, es decir, se ubican en posiciones específicas para funcionar de la mejor manera. Los conectores de causa se utilizan para concluir información anterior. Entonces, en consecuencia, por consiguiente, por lo tanto, así pues, de ahí que, por eso, por ello, por lo cual, por ende. Leemos el siguiente ejemplo y observamos los conectores de causa. El Día de la Tierra tiene por objetivo que la sociedad se concientice sobre el medio ambiente y la necesidad de proteger el espacio en el que habitamos. Por consiguiente, ahí tenemos el primer conector. Todos los días deberíamos celebrar como el Día de la Tierra. Va al siguiente conector, por lo cual no se debe olvidar que el consumismo es un problema que comienza a ser grave para nuestro planeta. Siguiente conector. Así pues, es necesario cuidar nuestro entorno de la contaminación y hacer uso responsable de los recursos naturales. ¿Sí? Último conector. Sin embargo, hay personas que no creen en el cambio climático
y en la necesidad de proteger cada día más nuestro medio ambiente. Dialogamos a partir del siguiente. Respondemos. Dice la primera pregunta. ¿Cuál es la función de los conectores de causa en el texto? Crear un puente entre un motivo y su resultado. ¿Se evidencia algún argumento en el texto anterior? Sí. ¿El cual es? No se debe olvidar, el consumismo es un problema que comienza a ser grave para nuestro planeta. ¿Qué función tiene el conector contraargumentativo, sin embargo, en el texto? Lo utiliza para contradecir lo expuesto diciendo que en el planeta hay gente que no cree que exista un cambio climático y que hay que cuidar el planeta. Bueno, pasamos a lo siguiente. Continuamos. Producto, un texto argumentativo. Actividad 6. Desarrollamos lo siguiente. Escritura de un texto argumentativo. Escribir es un proceso que requiere la investigación del tema y a desarrollar la planificación de las fuentes de información a utilizar y la redacción según el objetivo de comunicación. Planificación. ¿Sobre qué tratará el texto argumentativo? Puede ser sobre el medio ambiente, deporte, salud, entre otros temas. ¿A quién irá dirigido el texto? Puede ser un docente, alguien de la comunidad, etcétera. ¿Cuál será el objetivo de todo este texto argumentativo? Se redacta con la intención de persuadir o afirmar algo por lo que debemos buscar información. ¿Cuál será la tesis? ¿Cuáles serán los argumentos? Textualización. Tema desarrollado. Vamos a poner las faltas de ortografía. Tesis. Mostrar que una buena ortografía dice mucho de lo que es una persona. Vamos a ver lo que vamos a decir en el inicio. El tema de la mala ortografía no es del agrado de la mayoría de las personas. Basta dar una visitada a las redes sociales para mirar cómo refieren suprimir acentos, evitar los comas, abreviar sin el buen uso de la regla. Vaya, todo un desorden para los amantes de la lengua. Vamos al desarrollo. Una mala escritura puede crear confusión, poca claridad y falta de coherencia. Según Rosalind Petelin, profesora de escritura de la Universidad de Queensland en Australia, las corporaciones son conscientes de que una parte de su imagen se basa en la buena ortografía. Uy. Conclusión. Una buena ortografía refleja una buena perspectiva de la persona que escribe para otros. Estos son los planteamientos que vamos a colocar. Ahora vamos con, nos dice aquí. Consolidación, actividad 7. Desarrolla lo siguiente. Elaboró los argumentos. El texto argumentativo está compuesto de una sucesión de párrafos que tienen relación entre sí y para ello desarrollo mis argumentos principales. Ordeno las ideas según la importancia jerárquica. Señalo, se, señalo, añado información que sostenga o fundamente la idea a exponer. Pienso en los conectores, marcadores y cursivos a utilizar en mi texto. El argumento uno, a través de la argumentación, emito juicios de valor y opinión con fundamentos sobre el tema en específico. Argumento 2, utilizo argumentos de autoridad y opino sobre ellos. Recuerdo tener presentes los contraargumentos que podrían tener las personas sobre mi tema para que pueda argumentar adecuadamente. Argumento 3, utilizo la estrategia para convencer al receptor de mis ideas. Conclusión, brindo opiniones finales sobre el tema, resumiendo lo mencionado anteriormente. Vamos con, nos dice aquí, verifico la claridad de los argumentos presentados al el uso adecuado de los conectores y la ortografía en mi texto. Comento con mi docente sobre las dudas que surjan de la etapa de planificación y revisión del texto argumentativo. Elaboro mi texto final y lo presento a la clase. ¿Cómo nos va a quedar el argumento? Vamos a ver. Comencemos ya. La mala ortografía. El tema de la mala ortografía no es del agrado de la mayoría de las personas. Basta dar un vistazo a las redes sociales para mirar cómo se refieren suprimir acentos, evitar las comas, abreviar sin el buen uso de las reglas. Vaya, todo un desorden para los amantes de la lengua. Pero cuando se trata de tu
carrera profesional no hay pretexto ni justificación que te libre de no procurar escribir con buena ortografía. Hoy vamos con el desarrollo. Tener mala ortografía sí, sí afecta a tu carrera profesional. Te decimos algunas razones. Una mala escritura puede crear confusión, poca claridad y falta de coherencia. En caso extremo puede provocar la pérdida de millones de dólares en venta o de una oportunidad de trabajo. Según Rosalind Peterson, profesora de escritura de la Universidad de Queensland en Australia, las corporaciones son conscientes de que una parte de tu imagen se basa en la buena ortografía. Por lo tanto, la RAE nos dice, la función esencial de la ortografía es garantizar y facilitar la comunicación escrita entre los usuarios de una lengua mediante el establecimiento de un código común para su presentación gráfica. Por consiguiente, esto dicho hasta el momento no le importa a los usuarios de las redes sociales. A ellos solo les importa acelerar la comunicación, no importando el estado de la escritura y si no, le comprendemos solo envían un jajaja. Es importante que aprendamos para que en consecuencia logremos una buena comunicación, ¿verdad? Demostremos lo mejor de nosotros y no tengamos ningún impedimento para alcanzar nuestras metas. Para concluir y tener buena ortografía, lo primero que debemos pasar por tu mente, que debe pasar por tu mente, es quitarte la negación de que la ortografía no importa. Así pues, también leer más de 5 libros al año, contribuyendo a mejorar el dominio de las reglas ortográficas. Que nos está yendo aquí, que para mejorar nuestra ortografía, en primer lugar, quitemos de la mente que solo importa escribir, no, tenemos que aprender las reglas, ¿verdad? Y leer libros que nos enseñan cómo tienen que ser las reglas, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro texto argumentativo. Continuamos. Ahora vamos con el práctico lo aprendido. Actividad individual. Leo el siguiente texto y respondo en el espacio correspondiente. Vamos. Un cable hecho de nanotubos de carbono alimenta de electricidad a una lámpara convencional. Vamos a a qué se refiere ese texto. Los cables hechos de nanotubos de carbón se acercan poco a poco a la conductividad eléctrica que poseen los cables metálicos y por eso comienza a despertar el interés de diversos sectores industriales. En un laboratorio de la Universidad de Rice se ha conseguido fabricar un cable hecho con nanotubos de carbono de doble pared y suministrarle con él a una lámpara de voltaje estándar la electricidad necesaria para encenderla. Una demostración en toda regla de gran potencia que tiene este material para entrar a formar parte del utillaje eléctrico en un futuro no muy lejano. Los cables eléctricos hechos a base de nanotubos podrían ser tan eficientes como los metálicos tradicionales, pero pe- pesando solo una sexta parte de lo que pesan esto. Su uso práctico comenzará en aplicaciones donde el peso es un factor crítico, como por ejemplo en los aviones y los automóviles. Más adelante su uso extenderá a casi cualquier aplicación para la que hoy se usan cables metálicos, incluyendo una típica como la instalación eléctrica de las viviendas. Los cables con los que los equipos de investigación han experimentado están hechos de nanotubos pristinos, pero pueden empalmarse sin perder su conductividad, igual que si se tratase de los cables eléctricos tradicionales, ¿verdad? Empalmarse quiere decir enrollarse, güey. Para aumentar la conductividad de los cables, el equipo de Enrique Barrera y Yao Sao los dopó con yodo. Después vamos a hacer las preguntas para que comprendamos más. Y ha comprobado que se mantiene estable. A la lámpara alimentada eléctricamente a través de tan singular cable se le ha mantenido encendida durante muchos días sin señal de degradación en cables nanotubos. Además, el cable de nanotubos es mecánicamente robusto. Las pruebas efectuadas
demuestran que el cable es tan fuerte y resistente como los cables metálicos, a lo que los reemplazarán día. Otra característica decisiva es que funciona dentro de una gama amplia de temperaturas. ¡Wow! El nuevo cable del futuro. Wow. Vamos a responder todas estas preguntas. Según el texto, ¿quiénes están interesados en utilizar los cables nanotubos? ¿Cuál sería la respuesta? La Universidad de RICE, los sectores industriales, el equipo Enrique Barrera, los equipos de investigación. ¿Cuál de esos cuatro sería? En mi opinión, ya saben quién es. Sería los sectores industriales. ¿Cuál es el material usado para crear los nanotubos? Decía que el carbono de doble pared. Identificó el literal donde se relacionan correctamente las ideas expresadas en la lectura con sus respectivos argumentos. Encontramos que en la idea 1 se completa con el argumento C. Los cables de nanotubos son una prueba para el desarrollo industrial. Los cables hechos de nanotubos de carbono se acercan poco a poco a la conductividad eléctrica que poseen los cables metálicos y por eso comienza a despertar el interés de los sectores industriales. La idea 2, los cables son estables al aplicarle yodo, se complementa con el argumento de a la lámpara alimentada eléctricamente a través de tan singulares cables se le ha mantenido encendida durante muchos días. Tenemos en la idea 3, los cables de nanotubos se usarán en situaciones de difícil construcción. Se complementa con el argumento B. Su uso práctico comenzará en aplicaciones donde el peso es un factor crítico, como por ejemplo en los aviones y los automóviles. Y la idea 4, los cables de nanotubos son resistentes. Se lo complementa el argumento, el argumento A. Las pruebas efectuadas demuestran que el cable es tan fuerte y resistente como los cables metálicos a los que reemplazaría. Así que a la pregunta sería la A sería la respuesta. 1, 1C, 2D, 3B, 4A. Así serían las respuestas. Aquí están marcadas con verde, con amarillo, como están las respuestas. Esta sería la respuesta, la A. Porque no dice la pregunta, identifico el literal donde se relacionan correctamente las ideas expresadas en la lectura con sus respectivos argumentos. Sería la A. Y ponemos la respuesta. Aquí sería en la 1 sería la C, la A. Y usted puede poner ahí, puedo decir por qué. ¿Qué le costó? Por lo menos en este podríamos decir dificultades, ninguna. Esto un solo. En el siguiente, ninguna. En el tercero, sí, costó entender la pregunta. Aquí podemos poner, costó entender la pregunta porque yo no dije, ¿y esto qué es? ¿Qué quiere decir? No entiendo. Pero al final, o sea, que la pregunta no prácticamente costó entender la pregunta. Así sería. Sí, porque nada costaba decir, mejor busquen los argumentos que se unen con qué argumento. Así hubiera sido la pregunta, pero no. Tenían que adivinarlas todas y saber cuál literal eran todas. Así que podemos decir, costó entender la pregunta en el TREPA. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.